Amén. Vamos a ir a Lucas 16 y vamos a estar leyendo desde el versículo 19. Amén. Por favor, si encuentran todos me dicen amén para poder empezar la lectura. 16, 19. Amén. Había una vez un hombre rico que vestía ropas espléndidas y todos los días celebraba brillantes fiestas. Voy a leer la Reina Valera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar, ¿no?, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. ¿Cuántos han leído esta parábola? Amén. ¿Cuántos la han entendido? Sí. ¿Qué me puedes decir de esta parábola, hermano Joel? Bueno, aquí habla claramente sobre la decisión que tenemos de vivir esta vida y en vivir la vida que Dios nos tiene arriba. Siempre me he dado cuenta que el rico decidió cumplir sus sueños y mantener su estilo y su estándar, cumpliéndolos aquí, esforzándose y prácticamente viviendo para él. En cambio, el pobre, él decidió mantener su fe, prevalecer, que sea su base, y todo lo material lo darlo como perdido, y al final ¿Alguien más que haya entendido? ¿Alguien más? Pastor. Bueno, lo que aquí me llama la atención es más, no es el problema que él tenga dinero, ¿sí? El problema dice que es que él era un hombre que tenía tanta capacidad de hacer fiestas cada que él quería, y eran buenas fiestas, pero por ejemplo, había ¿cómo se llama? El Lázaro, ¿sí? Había Lázaro que dice que él vivía al lado de la puerta de él, ¿sí? Me imagino del palacio, sí, tal vez podemos figurarnos. Pero lo tremendo es que dice que este hombre ansiaba llenarse con las migajas nomás, ni siquiera pide con los manjares, ni solo con las migajas
de la mesa del este. Entonces eso a mí me da a entender que de pronto este hombre, el rico, no era un hombre con un buen corazón, dadivoso más que todo, un dadivoso que pueda él colaborar o dar a los pobres. Entonces por eso, por eso le pesa muchísimo a él cuando él muere, entre los dos que mueren. ¿Alguien más? ¿Alguien más que entienda algo diferente? No, nadie ha leído esta parábola. Bueno, dice que es parábola. Amén. Dice que es parábola. Cuando es parábola, ¿qué significa? Una ilustración. Es una. De lo celestial a lo terrenal. Tendríamos que decir entonces, tal vez es una alegoría. Sí. ¿No es cierto? Puede ser. Es una alegoría. Jesús siempre hablaba de esa manera. Sí. Y muchos de sus discípulos no sabían entender, entonces el Señor se daba su tiempo para explicarles a ellos como amigos, ¿verdad? Amén. Entonces, voy a hablar un poco de esto. Dice, se intenta demostrar que esta historia es una situación real, porque se usa el nombre de Lázaro, una persona de la Biblia. Amén. Recuerda, sin embargo, que las enseñanzas del Mesías eran continuamente presentadas en alegorías. Lo que él decía algunas veces representaba principios con un significado más profundo que la manera en que se presentaba. Amén. Con demasiada frecuencia. Sus palabras fueron mal interpretadas. ¿Sí? No voy a hablar algo profundo de esto, pero sí quiero dejarles esto, y las personas que les gusta estudiar, pues van a ir a estudiar eso, yo sé. Sí. Pero recuerde que Jesús nunca pudo haber dicho de que Abraham era el seno de Abraham, de que el rico estaba en el Hades, y Lázaro estaba en el seno de Abraham, ¿verdad? Amén. Lo que el Señor estaba tratando de mostrar, porque primeramente ellos no se estaba hablando de que estaban en el cielo y que estaban en el infierno. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Usted va a ir a estudiar eso y hágalo, ¿sí? No estaban ni en el cielo ni en el infierno, por una simple y llana razón: Jesucristo todavía no había resucitado. Sí, no había resucitado. Entonces ellos no habían sido llevados al cielo. ¿Sí? Eso ya lo dije una vez. Entonces el Señor, cuando habla de esto, era porque Él quería que la gente entienda algo en nuestra vida. Sí, algo. Y hoy vamos a hablar de qué era ese algo que Dios quería que nosotros entendamos. Sí. El rey. Por eso dice, yo tengo 5 hermanos más, a los cuales necesitan que vaya a hablar. Amén. Mire, dice que él era una persona que vestía con ropa de lino, de púrpura. O sea, era rey, ¿no es cierto? Era un rey él, ¿sí? Y el mendigo era una persona que había trabajado para el rey, ¿sí? Pero él fue acusado. Entonces, me confundí. No, él era, lo que pasa es que estuve estudiando todo el libro y se me vino el del juez justo, perdón. Mire, el rico y Lázaro, sí, cuando ellos se empieza esta escena, sí, dice que el rey era una persona no mala, porque no habla de que él era una persona mala, sino habla de que él era una persona que le gustaba vivir una vida muy buena, le gustaba vestirse muy bien, obviamente era un rey, sí, y le gustaba todo el tiempo hacer banquetes. Era una persona buena, sí, no era mala, en el sentido de que tal vez porque le veía al mendigo así, ahí no le hacía caso, no. Y hablamos del mendigo
que era una persona, sí, que no tenía una condición como para poder disfrutar con el rey. Pero él sabía que aunque sea las migajas que iban a caer de la mesa, pues él las podría comer. Amén, que él las podría comer. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, y vamos a ir un momento a... Vamos a ir un momento a Proverbios 31:22. A mí me gusta Proverbios. Amén. ¿Qué es lo que dice? A mí me gusta. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, que es un vestido. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y su púrpura. ¿Sabe de quién estaba hablando Jesucristo cuando mencionaba al rey? ¿De quién creen? Está hablando de Judá. Está hablando de Judá. Judá había perdido su mirada, porque su adoración ya no era para Dios. Ellos habían perdido, por eso a él lo describen como la ramera, o como las fornicaciones que hizo Judá. Sí, porque él perdió su mirada para Dios. Sí, por eso habla, dice, tengo 5 hermanos más. ¿Cuáles creen? Sí, es verdad, son 7. Sí, pero a Dina no le tomemos en cuenta, porque ella no estuvo como una tribu importante. Sí, ¿cuáles fueron los 5 hermanos de Judá? ¿Cuáles fueron? Zabulón e Isaacar. 5. Sí, fueron 7 hermanos de Lea. 6 fueron los que estuvieron prácticamente en reinado, fueron reyes. Sí, Dina no. Pero él habla claramente de sus 5 hermanos, los cuales se desviaron también, los cuales no adoraban. Sí, ellos estaban perdidos. Por eso cuando él es muerto y llevado a ese lugar, sí, el Señor lo que estaba mostrando, lo que estaba diciendo es de que él entró en un tiempo de angustia. ¿Por qué vestido de lino? ¿Por qué vestido de todas esas prendas preciosas? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque el Señor a ellos les había dado todo. Les había concedido toda clase de conocimiento. Eran personas que sabían cada uno de los principios que Dios los había dado. Sí, o sea, a ellos no les faltaba nada. Ellos tenían todo. Sí, ellos podían gozar, ellos podían disfrutar. El rey era una persona que podía disfrutar de todo y estaba sentado en un lugar. ¿Quién le puso? El Señor. El Señor le había puesto en ese lugar. Sí, por eso es que él podía disfrutar. ¿Sabe quién era el mendigo? El mendigo eran los gentiles. Eran aquellas personas que no tenían, sí, el mismo privilegio del pueblo Judá. No tenían ese privilegio. Ellos eran personas que simplemente tenían que vivir su vida. No tenían nada. Pero el Señor lo que le estaba diciendo en esta parábola al pueblo, sí, él prácticamente le estaba mostrando cuál iba a ser la condición del rey y cuál iba a ser la condición de los gentiles. ¿Sí? Cuando el Señor dice y les dice, y yo dice, sacaré, dice, e implantaré, sí, nosotros, a los gentiles, dice, nos dice que nos hará un implante. Sí, seremos injertados, dice. Amén. El pueblo gentil es aquel que estaba esperando, hermanos. Estaba esperando. ¿Sabe cuál es el problema del pueblo de Dios? ¿Cuál es el problema? Que cuando piensa que ya ha venido a Cristo, sí, que cuando piensa que ya ha recibido de Dios,
nosotros podemos hacer y deshacer con las cosas de Dios. ¿Sí? Y todo el tiempo podemos disfrutar, y todo el tiempo podemos gozarnos, y todo el tiempo podemos hacer todas las cosas que, perdón la expresión, se nos venga en gana. Podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Todo lo que nosotros queramos podemos hacer. Sí. Y hay gente que viene. Sí, hay gente que viene. Y a veces se siente bien chiquita al lado de las personas. Se siente bien pequeñito. ¿Sí? Y en este tiempo, el sinónimo de ser bendecido, de tener la aceptación del Señor, ¿cuál es? De que nosotros hayamos sido prosperados, ¿no es cierto? De que tengamos todo. Sí, de que tengamos todo. La persona que llega a tener todo es porque el Señor le ha bendecido. Sí, y puede disfrutar y todo. Y nos encontramos con personas que tal vez no tienen esa misma capacidad y no tienen esa misma posibilidad. ¿Qué es lo que pasa entre una persona con esas otras personas? ¿Qué es lo que pasa? Creen que tal vez estas personas son personas que no son aptas. Sí, que no son aptas. Ahora, ese no sería el problema de que el Señor bendiga al pueblo de Israel. No sería un problema porque esa es una promesa. El problema es de que la gente empieza a tener tanto y empieza a tener tanto y empieza a tener tanto, sí, que empieza a perder su visión. Sí, dice que raíz de todos los males, ¿cuál es? Es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso Job decía, sí, Señor, yo desnudo vine. ¿Por qué él pronunció esta palabra? ¿Por qué lo hizo? Porque él había tenido todo. El Señor le sació de bienes, le dio todo, todo le entregó a él. En él podremos decir que a él no le faltaba es nada. Nada le faltaba a él. Sí. Pero cuando el Señor empieza a permitir que el enemigo le pruebe y le empiece a quitar todo, él prácticamente quedó sin nada. Él quedó sin nada. En la actitud de otra persona, tal vez pasaría lo que la mujer quería que haga, ¿verdad? Que reniegue de Dios, que lo maldiga, que como no le puede entender, que lo maldiga. Sí. Pero dice que Job le dijo, mira, Señor, cuando tú me trajiste, yo estaba desnudo. No tenía nada. Nada tenía yo. ¿Sí? Tú me entregaste todo, y si hoy tú quieres también quitarme todo, pues hágalo, Señor. Es lo que le estaba diciendo. Eso es lo que le estaba diciendo. Que yo en un tiempo pude haber tenido, no tenía nada. ¿Sí? Y con el favor de Dios yo pude haber tenido todo. Y el Señor me entregó todo. Pero si al Señor le placiera en otro tiempo quitarme todo, sí, ¿cuál debería ser mi posición? De gratitud, de agradecimiento, de entender, sí, que todo lo que Dios permite, sí, Él decide sobre cada uno de nosotros. Él lo decide. Sí. Este rey se había olvidado de este principio. El pueblo de Israel se olvidó de este principio. Por eso, mientras más se demoraba el proceso, su corazón más se endurecía. Mientras más el proceso era fuerte, el corazón más se endurecía. Sí, ¿por qué? Porque no podían entender que esa era la voluntad de Dios. Que cuando Él quería, Él podía darte, y cuando Él no quería, Él no lo iba a hacer. Pero nosotros no podemos siempre, solamente cada vez que Dios nos da algo, nosotros ser aptos para Él. Y cada vez que el Señor no nos quiere dar algo, o no queremos nosotros la forma de como Dios quiere, nosotros ser renuentes a Él. Entonces mire, el hombre cuando entra en un tiempo de bendición y de todo, tiene toda la libertad para hacer lo que Él quiere. Tiene toda la libertad.
Ayúdame en Ezequiel 16:49, por favor. Ezequiel 16. Amén. Léele, por favor. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Amén. He aquí, dice, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan, completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Mire, dice, ellos tuvieron todo, dice. ¿Sí? Tuvieron todo. Dice que ellos no tenían necesidad de pan. Ellos no tenían necesidad de conocimiento. Ellos no tenían necesidad de nada. Pero ¿qué es lo que dice que llegó a ellos? La arrogancia, la avaricia, dice. Sí, dice que todo eso llegó. Entonces, hermanos, ayúdenme con él, por favor. Y no te enojes, porque así es la única forma que le van a corregir a tu hijo. Déjale ahí. Mire, ¿cuál es el riesgo, hermanos? De que nosotros obtengamos todo. El Señor amó tanto al pueblo de Israel. Lo amó tanto, Él dice que los amó desde que los creó. Donde el Señor mostró su amor infinito en Abraham. Porque Abraham, sí, siendo una persona que venía sufriendo, hermanos, que venía sufriendo, y él quería cambiar el propósito de su vida, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo él quería cambiar el propósito de su vida? ¿Cómo cree usted? ¿Cuál era el propósito que él quería cambiar? ¿Cuál cree? Su esterilidad. Él no podía tener hijos. Él y su esposa no podían tener hijos. Y Dios amaba a Abraham. Por eso cuando Dios le busca a Abraham, Él habla también de Eliezer. ¿Qué podemos considerar? Al mendigo como Eliezer. Porque le dice, mira, Señor, yo ya he pensado dar por heredad ¿a quién? De todo lo que yo tengo. ¿A él? A Eliezer. Él ya tenía pensado entregar todo su dinero y todo lo que él tenía a Eliezer, que era simplemente un siervo. Era un siervo de él. Era un siervo. Y el Señor se acordó de Abraham. Y el Señor empieza a hablar con Abraham. Y le empieza a mostrar todas las cosas y le empieza a decir todo lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Qué es lo que hacía Abraham? ¿Refutaba? ¿Preguntaba? ¿Dudaba? ¿No quería? No. Él, todo lo que el Señor le empezó a decir a Abraham, él lo empezó a hacer. Y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía. Y el Señor más le amaba. Y el Señor más le amaba. Y el Señor más le amaba. Sí, le dijo, mira Abraham, tú tendrás una generación, tú tendrás una multitud. Sal, cuenta las estrellas, cuenta la arena del mar. Tú no las vas a poder contar, así será tu descendencia. Eso será todo lo que yo te voy a dar. Y Abraham creyó. Y Abraham lo creyó. El Señor le vistió a él de lino, le dio sabiduría, le dio conocimiento, le dio todo. Todo le dio a él. Sí. Él miró la gloria, no la miró porque murió. Pero ¿qué pasó con el resto de personas que empezaron el proceso, que continuaron el proceso? Sí, muchos de ellos se cansaron. Muchos de esos empezaron a dudar y no creyeron. ¿Y qué pasó con ellos? Empezaron a llenarse de arrogancia. Es que claro, tenían el conocimiento, ¿verdad? Ellos tenían el conocimiento, tenían la historia, tenían todo lo que Dios había hecho vivir a Abraham. Y ellos se llenaron de toda esa arrogancia y de esa altivez. Y empezaron a disfrutar todo lo que Abraham había recibido de parte de Dios. ¿Por qué de Abraham? Porque en él empezó la promesa.
Y se cumplió con Jacob cuando tuvo a sus hijos, las 12 tribus. Con ellos empezó a verse el resultado, pero con ellos que estaban tomando la promesa, que eran los que iban a comer la promesa, que eran los que empezaron a vivir la promesa, ¿qué pasó? Se llenaron de arrogancia. Se llenaron de arrogancia, ¿sí? Y empezaron a fornicar. Claro, querían más. Ellos querían más. Ellos empezaron a ser insaciables. Ellos empezaron a apostatar de la palabra de Dios, como hoy pasa. ¿No pasa que cuando están en esas grandes iglesias y empieza supuestamente el poder del Espíritu a moverse ahí, empiezas más y más? Es que claro, ellos saben que la gente está bien insaciable y quieren darles más y más y más y más. Así pasó con ellos. Así pasó con el pueblo de Israel. Y no solamente en lo espiritual. Como ya tienes el conocimiento, sí, quieres más. Sí, es un imán que se activa en nuestra vida y queremos más, pero ya no viene de Dios. Ya le voy a decir por qué. Con las riquezas pasa igual. El Señor te da y después quieres más y quieres más. ¿Sabes por qué? Porque sientes el placer, sientes el placer ¿de qué? De poder disfrutar lo que tienes. Sí, por eso pasa que cuando la gente tiene mucho dinero, sí, las tarjetas tienen que pagar, pero son el triple de lo que antes pagaban. ¿Por qué? Porque mientras más tienes, más quieres. Sí, no te sacias. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso fue lo que le pasó. Porque creyeron que tenían el derecho. Es que claro, eran hijos directos. Eran verdaderamente los hijos de la promesa. Sí. ¿Qué pasaba con el mendigo? El mendigo, sí, él no quería las riquezas porque él ya había visto cuáles eran las consecuencias. Pero el mendigo estaba cerca del rey porque sabía que él podía comer algo del rey. Pero él quería conformarse con eso, solamente con eso. Porque yo pienso que cada vez que había la comida, él iba y se quedaba ahí sentadito para que las migajas caigan y las migajas caigan. Para él era suficiente las migajas. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que él recogía las migajas, él sabía qué hacer con las migajas. Él sabía qué hacer con lo poquito que recibía. Primero, no lo iba a mal utilizar. El rey dejaba que caigan las migajas. ¿Le interesaba que perdiera un poco de comida? No le interesaba. Porque él lo que estaba haciendo era saciarse. Y saciaba a los que estaban a su alrededor. En cierto modo, ese rey los dañaba. Dañaba a la gente. Sí. Pero el mendigo cogía lo que le sobraba. Para él era más que suficiente lo que él comía. Porque él sabía que cuando él llevaba ese pedazo de pan, porque esas eran las migajas, ¿verdad? Sí, ese pedazo de pan hacia su casa, pues sabía que su familia, pues ese pedazo de pan lo tenía que comer y bien comido, lo tenía que disfrutar y bien disfrutado, lo tenía que guardar y bien guardado. Sí, el rey no. Y cuando Jesucristo estaba hablando esta parábola, lo que estaba diciendo, mira, sí, el pueblo de Israel se olvidó de sus principios, se olvidó de quién era el que daba, de quién era el que aportaba, de quién era el que enseñaba, de quién era el que fortificaba las cosas. Ellos no, por tener todo, ellos mismos levantaron sus propios ídolos, sus propias fortalezas, sus propias creencias, sí, sus propias formas de actuar. El mendigo no.
El mendigo no. Él se injertó. Él decidió. Él fue de aquellos que menospreciaron el banquete. Cuando todos estaban listos, dice, no, ve y busca a mis hijos, ve y busca a mi familia. ¿Qué pasó con ellos? Menospreciaban. Menospreciaban. Porque claro, sabían que todas las veces que habían los banquetes ellos podían ir. Y no les importaba si ese día no iban. ¿Sí? No importaban si ese día no comían. Pero aquel día era tanta la necesidad de su Señor de dar de comer, que dijo, ve, busca en las calles, busca en las plazas, busca en todas partes, porque sí voy a encontrar gente que necesita comer, sí voy a encontrar gente que tiene necesidad de mí. Y no te preocupes si no están vestidos, no te preocupes si no están presentados para la ocasión, tráelos, porque lo que yo quiero es darles de comer. Esas personas, hermanos, cuando fueron buscadas, cuando fueron encontradas, saben lo que es comer un pedazo de pan y no el banquete. Esas personas saben lo que es que entres a un palacio aunque estés con vestiduras sucias, porque saben que tú no fuiste porque querías. En tu corazón había el anhelo de ir, pero era imposible. Y Dios tuvo misericordia y te llamó y te hizo parte. Y te hizo parte. Por eso solamente aquel que ha vivido la historia del hijo pródigo sabe lo que significa esa historia. Porque tenía todo. Tenía todo. Y él menospreciaba la comida. Menospreció el abrazo de su padre. Menospreció la compañía de la familia. Menospreció todo lo que tenía. Y se fue. No le importó. Cuando él hubo vivido todo desenfrenadamente, él se dio cuenta de lo que había perdido. Y por eso él decidió. El papá le fue a buscar. No le fue a buscar. Él lo esperaba. Pero él decidió volver. Y a él no le importaba si él tendría que vivir con esas vestiduras. A él no le importó si iba a entrar otra vez al palacio y vivir como hijo del rey. Él quería ser como el mendigo. Él quería ser como el mendigo. Como el mendigo quiso ser. Su intención no fue otra. Ir como el mendigo. Porque él necesitaba comer. Porque la comida que le ofrecía el mundo, las algarrobas, no le estaban edificando, no le estaban haciéndole crecer. Él ya no quería comer esa comida. Se cansó de comer esa comida. Por eso dijo, voy donde mi padre, y aunque sea yo voy a comer las migajas. Aunque sea allí yo voy a saborear esa comida. Pero yo necesito una comida donde otra vez yo me pueda sentir fuerte, donde otra vez yo pueda sentir que soy amado. Yo quiero preguntarle esto. ¿Usted cree que el mendigo, por sentarse al lado del rey y comer las migajas, él se sentía como mendigo? No se sentía como mendigo. No se sentía como mendigo. Porque estaba siendo parte de aquellos. Él no quería un lugar, él no quería un puesto, no quería la mejor comida, no quería la mejor ropa. Él solamente quería estar allí. Y que se acuerden de que él también quería comer. El rey tenía todo. Tenía todo para desperdiciar. Pero el Señor deja muy claro esto. Esto a mí me impactó. Vamos a...
12, 16, 21, por favor. Lucas 12, 16, 21. Vamos desde el 16. Amén. Ayúdeme por favor con la lectura. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. El 16. 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Sigue, sigue. Sigue. Se casa con la Todo divorciada. aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Había un hombre rico. Ya. Ahí. Repítele ese, por favor. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Mire, ¿sabe a mí lo que me impactó? Que esta parte del versículo tiene que ver mucho con Romanos. Ajá. Otra alegoría. Sí. Donde está diciendo claramente, mira, el rey tenía todo. Él no quería deshacerse de nada de eso. ¿Quién querría deshacerse de todo eso? ¿Quién querría hacerlo? Si tienes todo lo que has pedido. Te pusieron en el lugar donde tú querías. ¿Sí? Yo creo que una persona cuando va a trabajar aspira a eso. Llegar al lugar donde de más alto nivel de rango, no. Él estuvo en ese lugar. Y Dios viene a nosotros y Él empieza a demandarnos todas las cosas. Todas nos manda. Pero Él está casado con esas riquezas. Está casado con su trono. Está casado con su palacio. Está casado con todo. Porque tal vez hubo una historia en tu vida. Tal vez no tenías nada en tu pasado. Y llegar a tener todo te hace alguien. Te hace alguien importante. Pero cuando tu corazón se casó con Él y no se casó con aquel que te dio todo, entonces el Señor dice, es tiempo de que mates a esa esposa, a ese marido, porque si no, no puedes casarte conmigo. De eso está hablando Lucas también ahí. Y el rey no entendía, el pueblo de Israel no entendía, no quería entender. Hasta hoy no entienden. Hasta hoy no entienden. Porque ellos no aceptan que el Mesías ya estuvo aquí. Ellos todavía lo siguen esperando. Para ellos ha sido mucho más importante todo lo que ellos han tenido y lo que han ido creciendo en su vida. No han querido soltar. El no soltar a ellos les hace desechables delante de Dios. Por eso Jesús al contar la parábola dice, y ellos murieron. Los dos murieron. Los dos murieron. Y el punto no es a dónde fue cada uno. El punto fue de que muerto Israel, en la forma como él empezó a vivir sin Dios, sin el respaldo de Dios, ellos sentían la aflicción y la desesperación de no saber quién les podía ayudar, quién les iba a recoger. Por eso dice, moría de sed. Y querían por lo menos una gota. Es lo que el Señor estaba diciendo.
Eso es lo que va a pasar. Porque después de haber tenido tanto, tú crees que aún siendo como eres, vas a poder alcanzar todo. Pero va a llegar un momento que ni siquiera las gotas vas a poder recibir. Ni siquiera las gotas. Dice, manda a él para que vaya a hablar a mis hermanos. Tengo 5 hermanos, los cuales se están perdiendo. Tenía voz y voto allí. Ya no tenía nada. Ya no estaba sentado en el palacio, ya no estaba sentado en su trono. Sus vestiduras ya no eran las mismas, estaba en el fuego. Sus palabras ya no tenían autoridad. Ya no tenían confianza ni seguridad. Un rey antes, ¿qué es lo que hacía el rey? El rey ordenaba y todos tenían que moverse. Porque es el rey. Acá ya no tenía ni siquiera nombre. Ya no tenía nombre. Ya no tenía nada. Así se convirtió el pueblo de Israel. En nada. En nada. Pero ¿qué pasó con el mendigo? ¿Qué pasó con aquel que se conformó con la orden de Dios? El mantenerte allí. El no buscar más allá de lo que Dios no te dé. El no querer más allá de lo que Dios no te dé. El no hacer más allá de lo que Dios no te ha dicho que lo hagas. Él solo quería su porción. Él sabía que con su porción él no iba a morir, ni los que estaban a su alrededor. Él sabía que esa porción lo iba a alcanzar a él. Esa porción para él era importante. Eso era lo que yo quería. Es lo que yo necesitaba. Y él al morir cambió. Porque de ser nadie empezó a ser importante. Porque el rey tal vez nunca le dio ni siquiera el lugar a pensar que él podía hacer algo. Y después él lo buscó a él. La ausencia de riquezas en nuestra vida, aún hermanos espirituales, no porque tal vez, hermano, tú no las hayas buscado, sino porque Dios va dándolo la porción en el día. La porción en el día. Ay, es que ¿por qué no conozco eso? Porque Dios hoy te dio la porción en el día. Pero es que ¿por qué yo no puedo ser como tal persona? Porque Dios te está dando la porción. Y porque tú no sabes lo que va a pasar con esa persona. Tal vez hoy tú no eres de mi pueblo. Tal vez hoy tú no eres mi hijo. Y tal vez él es de mi pueblo y él es mi hijo. Pero tú no sabes lo que hay en el corazón de él. Tú no sabes lo que hay en la vida de él. Tú no sabes lo que va a llegar a pasar al final con él. Porque pierdes tu tiempo pensando en lo que él hace y lo que no hace. Si tú no sabes cuál será el resultado de su vida. Pero el Señor tenía algo para él. El mendigo le creyó. Le creyó. Él no quería riquezas. No quería grandezas. Él nunca se puso a pensar, ay, yo al lado del rey me humillo y tal cosa. No. Él era feliz con lo que tenía. Y al final, en su muerte, él llegó a tener todo. Estuvo cerca de Abraham. Estuvo cerca de aquel que había prometido entregar la herencia a un siervo. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿De qué te sirven las riquezas que puedes tener en la vida? ¿De qué te sirve haber atesorado tanto en tu vida? ¿De qué te sirve haber guardado tanto en tu vida? Y me refiero a todo, hermano. ¿De qué te sirve haber llegado a ser tan importante en la vida?
así al final llegarás a ser nada. ¿Por qué nada? ¿Sabes por qué? Porque tú creías que tener una corona te hacía importante. Tú creías que ser un rey era importante. Tú creías que tener esas vestiduras era importante. Tú creías que comer esa comida era importante. Pero nunca te pusiste a pensar que en algún momento ibas a perder esa corona, ibas a perder esas vestiduras, ibas a perder esa comida, ibas a perder el trono, ibas a perder el palacio. ¿Y cómo te quedarías? Y a ti lo que te hacía importante era eso. O sea, al final llegaste a ser nada. No eras nadie.